Sé que las últimas noticias sobre la salud del representante de la Iglesia Católica no son muy alentadoras. Bueno, al cabo ninguna enfermedad lo es. Pero sé que cuando llegue la hora, estaremos todos delante del Creador, quien tendrá a bien recordarnos las cosas buenas que hicimos delante de Él, como también las cosas que le ofendieron. Llegará el momento en que, según lo menciona la Biblia, todos seremos juzgados, independientemente de nuestra raza, color o creencias. La pregunta del millón sería, ¿en qué creemos? ¿O en quién cree usted? No quiero considerarlo parte de aquellos que afirman que solo cree en lo que ve. Hay cosas en las que nos vemos forzados a creer por sentido común, como lo es, por ejemplo, el aire. Lo respiramos aunque no lo vemos. Si por el hecho de no verlo, lo niego y me rehúso a tomarlo, me pongo azul, me desmayo y hasta me muero. Así de sencillo. El frío, el calor, el viento, las emociones mismas no se ven. Pero existen y las experimentamos todos. Desde el amor hasta la tristeza, el miedo, el odio. Como cristiano, yo creo en Jesucristo. Como mi Salvador, como mi Señor. Quien como Dios mismo se hizo hombre para venir a la humanidad como el Hijo, a mostrarnos el camino que conduce a Él. No tenemos que ser adivinos para revelar el misterio de la Trinidad. Solo necesitamos ser creyentes para ser salvos. Lo dijo Pablo mismo cuando alguien le preguntó qué debía hacer para ser salvo. Eso lo leemos en el libro de Hechos. Hechos 16, verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Creer, sin embargo, no es suficiente mientras no lo manifestemos con obras. El apóstol Santiago lo dijo: la fe sin obras es muerta. Satanás también cree, pero nos dice la Biblia que solo busca apartarnos del camino que es Jesús, de la verdad que es Jesús, desviando nuestra atención en todo cuanto puede acercarnos a Dios. Solo quienes perseveremos en Él y recibamos a Jesucristo y le aceptemos como el Hijo de Dios por quienes Él dio la vida hasta la última gota de su sangre en el Calvario, entonces seremos llamados sus hijos. Juan capítulo 1 verso 12 lo dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dios no le impone a nadie que crea en Él o que le obedezca. Él respeta la libertad de nuestras decisiones. Es lo que conocemos como libre albedrío. Salomón supo muy bien a quién dirigirse para pedir sabiduría y lo expresó así. Lo dice Proverbios capítulo 2, verso 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Aun cuando mi intención no es interferir con las convicciones de quienes se consideren católicos, especialmente porque como yo, la gran mayoría de nosotros fuimos criados en la fe de la religión, es importante conocer algunos detalles que con interés y un poco de estudio debemos saber. Atención a esto. Tal vez alguna vez hayas escuchado mencionar el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue celebrado entre 1545 y 1563 en la ciudad de Trento, que es hoy parte del norte de Italia, y fue el 19º concilio ecuménico de la Iglesia Católica. El concilio emitió declaraciones y aclaraciones claves sobre la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia, incluidas las Sagradas Escrituras, el canon bíblico, la tradición sagrada, el pecado original, la justificación, la salvación, los sacramentos, la misa y la veneración de los santos.
Y también emitió condenas de lo que definió como herejías cometidas, atención a esto, por los defensores del protestantismo. Entre muchos de los temas específicos que se discutieron se encuentran estos 8. Número 1. El poder del perdón de los pecados deberá ser solo a través de la Iglesia Católica, porque a ella le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos. Número 2. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Número 3. Quien rehúsa el sacramento del bautismo no será salvo. 4. La Iglesia Católica es la intérprete última de las Escrituras. 5. Se reafirmaron las prácticas católicas de las indulgencias, las peregrinaciones, la veneración de los santos, sus reliquias y la veneración de la Virgen María. Número 6. Se reafirmaron los 7 sacramentos, que son bautismo, confirmación, comunión, penitencia por los perdón de pecados, matrimonio, ordenación de diáconos y ministros y la unción a los enfermos. 7. El sacrificio de la misa será ofrecido por los muertos y los vivos por igual. Número 8. La Eucaristía fue declarada como un verdadero sacrificio propiciatorio, así como un sacramento en que el pan y el vino son consagrados. Atención, se utiliza el término transubstanciación, que declara que Cristo está real, verdadera y sustancialmente presente en las formas consagradas. Obviamente, al preguntársele a quien recibe el pan y el vino durante la Eucaristía, si los elementos tomados le saben a carne humana y a sangre respectivamente, el católico debe responder afirmativamente, porque de lo contrario ha de considerarse anatema. ¿Qué es anatema? Esto es maldito, diabólico, renegado, odiado y separado de toda posibilidad de entrar al cielo. El anatema estará, por tanto, expuesto a ser excomulgado por la religión católica, como cualquiera que negase la autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia o su infalibilidad. El cardenal Joseph Ratzinger, oficial del Vaticano, dijo en declaraciones confirmadas por el Concilio de Trento: las declaraciones de la Iglesia Católica Romana son más sabias que lo que dice la Biblia. Quien quiera que acepte las doctrinas cristianas expresadas en la Biblia es considerado por la Iglesia anatema. Según lo narran las Escrituras, Pedro nunca estuvo en Roma y la Iglesia Católica no tiene forma de probarlo. Aún así, afirma que el primer papa fue Pedro, hasta el año 67 de la era cristiana, asegurando que Jesús mismo le dio el título. De nuevo, quien se atreva a afirmar lo contrario será considerado por la Iglesia anatema. La Iglesia Católica considera a sus santos canonizados, lo mismo que a María, la Madre de Jesús, intercesores y mediadores ante Dios por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Los líderes de la Iglesia Católica afirman incluso que nadie puede entrar al cielo, atención, sin pasar por la puerta custodiada por María, como la verdadera vía de salvación. Esto es delicado y debemos tener en cuenta eso cuando hablamos de creer en los dogmas de la Iglesia Católica. El canonizado cardenal San Alfonso de Liguori dijo enfáticamente: solo a través de María, nuestra única redentora e intercesora ante Dios, podremos garantizar la salvación. Debemos recordar, sin embargo, lo que afirma el apóstol Pablo en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús mismo en el Evangelio de Juan dice así, en Juan 14, versos 13 y 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Realmente el único mandamiento expresado por María en toda la Biblia se encuentra en el Evangelio de Juan, al momento de faltar el vino durante las bodas de Caná de Galilea, a donde fueron invitados Jesús juntamente con María. Juan, capítulo 2, verso 5, María ordenó a quienes le servían: hagan lo que Él les diga, refiriéndose a Jesús. Pudiéramos decir que ese fue el único mandamiento en toda la Biblia de María. El Papa Juan Pablo II, en 1983, 1984 y ratificado en 1985, consagrando el mundo a la Virgen María en sus declaraciones hechas al escritor Dave Hunt, en su libro Una mujer cabalga la bestia, dijo: ¿para qué necesitamos a Dios cuando tenemos la protección de María? Según el Papa Pío IX, en su concilio UBI Primum, fue María, no Jesús, quien con su pie hirió la cabeza de Satanás, al maldecir a la serpiente por haber conducido a Eva al pecado. En el libro de Génesis, capítulo 3, versos 14 y 15, leemos lo siguiente. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Verso 15. Pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, o sea, el Mesías, nacido de la Virgen María. Su descendiente, o sea, Jesús, te golpeará la cabeza, y tú, Satanás, le golpearás al Mesías en el talón. Todos somos pecadores. Y esa declaración hecha por el apóstol Pablo en su carta a los romanos incluye a María, quien glorifica a Dios como su Salvador. Su virginidad no fue perfecta, como lo afirma el Concilio de Trento, y el mismo Papa Pío IX, quien dice que ella nació milagrosamente y sin el pecado original, de la misma manera como fue concebido Jesús. Los teólogos e historiadores Tertuliano, Egésofos y Crisóstomo, doctor y obispo en teología, confirman a María como la madre de otros hijos, hermanos biológicos de Jesús, citando las palabras de los evangelios de Mateo y de Marcos. Mateo capítulo 13 versos 54-55 dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y leamos lo que dice Marcos capítulo 6 verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? La ascensión de María en cuerpo y alma a los cielos fue un dogma dictado por el Papa Pío XII en 1950. Pero aun cuando fue una declaración hecha por el más poderoso cardenal de la Inquisición, Joseph Ratzinger, no puede ser corroborado por las Escrituras. Se dice, sin embargo, que el Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica, llevado a cabo en el año 415, reconoció públicamente que María murió en Éfeso y fue sepultada allí mismo. Gregorio Florentius, un obispo de Tours, historiador y hagiógrafo galorromano del siglo VI, confirmó la existencia de piezas del cuerpo de María en la iglesia de Avernia, en Roma, durante el gobierno papal de Virgilio. En el siglo IX, las mismas reliquias fueron exhibidas en la iglesia de Luxón, también en Roma, mientras ya gobernaba el Papa Gregorio Magno, también conocido como San Gregorio por la iglesia.
Durante el Concilio de Trento, la Iglesia Católica determinó también el honor, la invocación y veneración de los santos, afirmando que ellos eran constantemente nuestra salvación y que a través de ellos recibimos las bendiciones de Dios. ¿Qué opina? Asimismo, el Concilio de Trento, en su decreto de invocación a los santos, en 1563, mandó a adorar las reliquias de los santos canonizados y a usar sus imágenes, enseñando que ellos reinan con Cristo, mientras ofrecen sus oraciones a Dios por los pecados y restauración física. El decreto dice: todo aquel que niegue y afirme que la invocación a los santos es idolatría y asegure que es oposición a la palabra de Dios, será considerado ¿qué? Anatema. La Biblia afirma claramente que Cristo es nuestra única esperanza de alcanzar el cielo. En el libro de Hechos leemos, Hechos capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Solo Cristo puede salvarnos de nuestros pecados. Solo Cristo. Usted puede creer que un frasco de medicina le curará, pero si es la medicina equivocada, no le hará ningún bien. Confíe solo en Cristo para su salvación. Él es el único que abre la puerta del cielo. María misma lo afirmó. ¿Cuándo? En Lucas capítulo 1, verso 46-47. Es una oración conocida como la Magnífica. Dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Como lo dije al principio de este estudio, la intención es concientizarle de sus creencias e invitarlo a estudiar la Biblia con una mente abierta y dispuesta a evangelizar a otros. Puede creer que la religión tradicional es lo que ha de salvarle, pero la salvación no viene de ella. La salvación no se encuentra en la religión católica. Dios no quiere que nadie se pierda, y el hecho de dar al Hijo único, a su Hijo único, Jesucristo, en sacrificio por cada uno de nosotros, amerita el propósito de la salvación. Si este estudio logró su objetivo, dígale con un like al pie de este video y compártalo con otros, con aquellos que considere conveniente. Queremos vernos juntos un día no lejano y con aquellos a quienes amamos, reunidos con Jesús delante de su trono. Amén.